Cordial saludo, profesora. Mi nombre es Dider Chamorro y mi grupo está conformado por Valentina Viveros, Sebastián Morán y mi persona. En este video vamos a presentar el principio de D'Alembert. Tenemos una introducción. Dentro de la introducción tenemos notación, fuerzas, vínculo y trabajo diferencial. También tenemos el principio de D'Alembert y las ecuaciones de Lagrange, desplazamientos, vínculos ideales, tensión en un hilo, fuerzas en un sólido rígido y rozamiento estático. Damos una introducción. Dice que la formación analítica de la dinámica es un planteamiento alternativo de las leyes de la mecánica, empleando esencialmente cantidades relacionadas con la energía. Establece que la suma de las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo y las denominadas fuerzas de inercia forman un sistema de fuerzas de equilibrio. A este equilibrio se le denomina equilibrio dinámico. La notación. Dice que la mecánica analítica trata principalmente con cantidades escalares. Por ello, aparecerán en las ecuaciones que siguen no tanto los vectores de posición de las partículas como sus coordenadas. Emplearemos la notación x sub i para denotar cualquier coordenada cartesiana con las partículas del sistema. Para cada coordenada cartesiana se cumplirá la segunda ley de Newton. Tenemos la ecuación que es m sub i por la segunda de x sub i igual a f sub i, donde i va desde 1 hasta 3n. Tenemos también que m1 es igual a m2 a m3, ya que se trata de las coordenadas de la misma partícula. Por eso no afecta la validez de la expresión y podemos hablar de la partícula i de manera individual. También aquí F sub i sería la componente de la fuerza sobre la partícula i según la dirección de la coordenada. Fuerzas. La fuerza sobre cada partícula será sumada de las fuerzas aplicadas externamente. F sub a es las fuerzas aplicadas sobre la partícula y de las posibles fuerzas de reacción vincular, F sub n. Tenemos también tanto las fuerzas aplicadas tanto las fuerzas aplicadas, que son conocidas como fuerzas activas, como las de reacción, pueden ser tanto externas como internas, donde usamos N por analogía con la fuerza normal de una superficie, pero como veremos no son necesariamente ortogonales. A su vez, tanto unas como otras podrán ser funciones de las posiciones de las demás partículas, de sus velocidades y del tiempo. Vínculo. Como sabemos, si existen R vínculos, estas ecuaciones no son suficientes para determinar la evolución del sistema, ya que las fuerzas de reacción vincular son desconocidas a priori. Para completar el sistema, se precisan las ecuaciones de los vínculos. Suponiendo solo vínculos bilaterales, tenemos los vínculos geométricos. Y los vínculos cinemáticos, de los que solo consideramos los que son lineales en las velocidades, donde los coeficientes a sub ji son funciones de las coordenadas y el tiempo. X sub k es las coordenadas y t el tiempo. También los vínculos geométricos conducen a vínculos cinemáticos derivando respecto al tiempo. Y alternativamente la forma pfaffiana de la ligadura que relaciona los desplazamientos diferenciales. El trabajo diferencial. Cuando una partícula sometida a una fuerza realiza un desplazamiento diferencial, el trabajo diferencial realizado por las fuerzas se define como diferencial del trabajo es igual a fuerza por el diferencial del desplazamiento.
igual a f sub x por diferencial de x, más f sub y por el diferencial de y, más f sub z por el diferencial de z. Y eso es igual a la sumatoria desde i, que vale 1, hasta 3 de f sub i por el diferencial de x sub i. Si conocemos las fuerzas, podemos hallar el trabajo. Pero, ¿qué ocurre cuando las fuerzas como el peso, digamos, las fuerzas como el peso o la reacción de una superficie rígida exterior al sistema son desconocidas? A partir del trabajo podemos determinar las fuerzas y el movimiento de la partícula. Eh, bueno, después de eso seguimos con el principio de D'Alembert y las ecuaciones de Lagrange. Eh, Llamamos de esta forma para distinguirlo del desplazamiento real del sistema en un intervalo de tiempo en donde las fuerzas y restricciones podrían cambiar. Supongamos que el sistema está en equilibrio y la fuerza total en cada partícula es cero. Luego, por definición, el producto punto siguiente induce el trabajo virtual. F sub i por delta, ¿qué? Delta R sub i es igual a cero. Luego la suma de estos productos sobre todas las partículas deben ser cero. Aquí dice también que si sea un espacio de configuraciones de dimensiones 3n con coordenadas r sub r1 hasta rn, el desplazamiento virtual, o sea, infinitesimal de un sistema se refiere al cambio de la configuración del sistema, obteniendo como resultado cualquier cambio infinitesimal en las coordenadas r sub ri y son consistentes con las fuerzas y las restricciones impuestas en el sistema al instante t. ¿Qué más queda por decir aquí? Creo que nada. Bueno, descomponiendo f sub i en la fuerza aplicada y la fuerza de restricción, teniendo f sub i igual a f sub i, que es la fuerza aplicada más la fuerza de restricción, tenemos una sumatoria de pues, descomponiendo de la ecuación 1, como la mostraba anteriormente, y aquí la ecuación 1 pues se convierte en la sumatoria desde i, que son la fuerza aplicada más el delta R, el desplazamiento, más la sumatoria de la fuerza de restricción por el desplazamiento igual a cero. Entonces, si una partícula está restringida a moverse en una superficie, la fuerza de restricción es perpendicular a ella, mientras que el desplazamiento virtual debe ser tangente a esta, por lo tanto, el trabajo virtual desaparece. Eh, Bueno, ahora nos restringimos a sistemas por los cuales el trabajo virtual neto de las fuerzas de restricción es cero. Vimos que esa condición es cierta para cuerpos rígidos y es válida para un gran número de otras restricciones. Entonces tenemos como condición de equilibrio para un sistema que el trabajo virtual de las fuerzas aplicadas se desvanece. La ecuación 3 satisface que no contiene a la fuerza de restricción, pero incluye solamente la estática y queremos incluir el movimiento general del sistema. Notemos que los coeficientes de delta R ya no pueden ser iguales a cero, es decir, que en general la fuerza aplicada tiene que ser diferente de cero, pues los desplazamientos de delta R no son completamente independientes, pero están conectados por restricciones. En orden de llevar los coeficientes a cero, debemos transformar el principio en una forma que incluya los desplazamientos virtuales de Q sub i, los cuales son independientes.
La ecuación del movimiento pues la tenemos a continuación y obteniendo esa ecuación, en lugar de tener la ecuación 1 escribimos eh, la sumatoria de fuerzas, que sería F sub I menos la primera derivada de X por el desplazamiento por delta R igual a cero. Entonces, itinerando el proceso anterior con las fuerzas de restricción, tenemos la siguiente ecuación y eh, nuevamente pues nos enfocamos en sistemas para los cuales el trabajo virtual de las fuerzas de restricción se desvanece, o sea, tiene que desaparecer. Entonces, nos quedaría sumatorias desde I para la fuerza aplicada menos la primera derivada de X por el desplazamiento igual a cero, y a este principio pues lo llamamos el principio de a esta ecuación la llamamos el principio de D'Alembert. Hola, profe, mi nombre es Valentina Viveros y en este caso a mí me toca exponer desplazamientos posibles y desplazamientos virtuales. Bueno, en este caso tenemos tres tipos de desplazamientos diferenciales, uno que es el posible, otro que es el virtual y otro que es el real, pero en este caso el real no lo vamos a tratar. Bueno, para diferenciarlos entendemos que los posibles es una partícula que se ve obligada a moverse sobre una superficie lisa estacionaria. También entendemos para los posibles que es un vínculo bilateral esclerónomo, liso y holónomo. Es en su forma pfaffiana. Escribiremos este vínculo como una relación entre los diferenciales, que viene siendo esta fórmula. Puesto que el desplazamiento debe ser forzosamente tangente a la superficie, esta relación implica que el vector gradiente es perpendicular a ella. Y otra cosa que tenemos, en este caso también se aplica otra fórmula, o bien se podría definir desde esta parte de acá, eliminando esto. Si el vínculo es liso, la fuerza de reacción vincular es también perpendicular a la superficie, y por ello no realiza el trabajo en el desplazamiento. Sin embargo, esto no siempre es cierto, ya que el caso de una partícula en el suelo liso de un ascensor que sube, en este caso no es cierto que la fuerza sea ortogonal al desplazamiento, ya que este posee un componente en la dirección vertical que es la misma de la fuerza. Es más, si el ascensor sube una altura, la partícula gana una energía potencial. Esto que acabo de mencionar es un ejemplo para entender que no siempre el del desplazamiento posible se actúa como lo que estamos viendo acá, sino que también puede ocurrir de otra manera, y para eso también existe otra fórmula, pero pues no usada constantemente. La diferencia también para hablar de los desplazamientos virtuales es que estos son compatibles con los vínculos, suponiendo que estos son independientes del tiempo en cada instante. Diferencia de los posibles, que son compatibles con todas las ecuaciones de los vínculos sin considerar las fuerzas aplicadas. Entonces, el desplazamiento virtual, la definición es sutil, ya que el tiempo sigue apareciendo en la expresión. Lo que hacemos es tratarlo como un parámetro, no como una variable. Por hacer una analogía, un vínculo que fuera el movimiento restringido a la superficie de un globo de aire caliente dependerá de la temperatura del aire, pero esa temperatura es un parámetro que no nos da el tamaño del globo. Más en general, si un vínculo es de la forma pfaffiana, que es en este caso, se dice que es un desplazamiento virtual que satisface este vínculo, es el que verifica, que viene siendo en este caso este. Esto nos da a entender que es la relación que tienen, esa es la diferencia que tienen, que mientras en uno se deriva el tiempo, en el otro no se tiene en cuenta tanto esta variable. Y bueno, como para terminar, daré como una breve definición de lo que es el desplazamiento real, que bien, como dije anteriormente, pues no lo tratamos.
y son los que de hecho efectúan las partículas del sistema sometidas a las fuerzas de reacción vincular y a las fuerzas aplicadas. O sea, en sí podríamos decir que es algo, no es tan diferente al virtual. Vínculos ideales. Hemos visto que la fuerza de reacción vincular debido a una superficie lisa es perpendicular a esta. Por lo tanto, su trabajo en un desplazamiento virtual, lo que se conoce como trabajo virtual, es nulo. Aquí podemos ver la fórmula en la cual al final todo nos va a dar cero, ya que todo se anula. Nótese que no se anula cada uno de los sumados por separado. Lo que se anula es la suma. Existen más fuerzas de reacción vincular que verifica esta relación, aunque no sean ortogonales a esta superficie material. Tensión en un hilo. Así, en el caso de dos masas unidas por un hilo que pasa por una pola ideal, la fuerza de reacción es la tensión del hilo. Esta tensión va en la misma dirección en que se desplazan las masas, por lo que su trabajo obviamente no es nulo. No obstante, si se cumple que la tensión del hilo, si es ideal, es la misma para las dos masas, mientras que los desplazamientos virtuales son opuestos. Aquí podemos ver en la fórmula que la fuerza 1 es igual a la fuerza 2 y esto es igual a la fuerza total. Lo que nos quiere decir es que todas las fuerzas van a ser iguales. También podemos ver que en la sumatoria de la fórmula todo nos va a dar igual a cero, ya que es nulo. Por ello se anula el trabajo virtual total. Fuerza en un sólido rígido. De la misma manera se anula el trabajo virtual debido a las fuerzas entre dos partículas que satisfacen la condición de rigidez, es decir, que la distancia entre ellas permanece constante. Consideramos el trabajo debido a la fuerza de interacción entre las partículas. Aquí está la fórmula. Y también aquí se aplica la tercera ley de Newton. Por la tercera ley de Newton, las fuerzas entre ellas es paralela a la línea que une las partículas, mientras que por la condición de rigidez el desplazamiento relativo se ortogonal a esta recta. Por tanto, el trabajo virtual debido a esta fuerza es nulo. Rozamiento estático. En el caso de un cuerpo sólido apoyado sobre otro de forma que existe una fuerza de rozamiento estático entre ellos, las fuerzas de reacción vincular si son tangentes a la superficie de contacto, pero ahora lo que se anulan son los desplazamientos virtuales, ya que el vínculo es que la posición relativa permanezca inmóvil. Por tanto, también se anula el trabajo virtual. Este tipo de fuerzas de reacción incluye el caso importante de la rodadura sin deslizamiento entre sólidos. Como vemos, el conjunto de situaciones en que se anula el trabajo virtual de la fuerza de reacción es bastante amplio. Definimos conceptos de los vínculos ideales como aquellos cuyas fuerzas de reacción vincular producen un trabajo nulo ante desplazamientos virtuales. Aquí podemos ver en la fórmula que como es nulo nos va a dar igual a cero, siendo los nu x los compatibles con todos los vínculos presentes. La excepción más importante en la que se anula el trabajo virtual es en el caso del rozamiento dinámico. En este caso, sí hay fuerzas y desplazamiento tangentes a las superficies de contacto, por lo que el trabajo virtual es no nulo. Lo que se hace en estos casos es tratar la fuerza de rozamiento dinámico no como una de reacción, sino como una fuerza aplicada, para que éste sea factible. Debemos disponer de alguna ley física para el rozamiento, como puede ser la ley de Coulomb del rozamiento seco.